Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Francisco realizando este video introductorio sobre los conceptos vistos en clase de transistores bipolares. Lo que vamos a hacer es mostrar con elementos de circuitos muy básicos el principio de funcionamiento de un transistor del tipo NPN y otro del tipo PNP. Para ello armamos el siguiente circuito. Primero, para probar el NPN, un pulsador contramasa y un resistor de 1000 ohms contrapositivo, contra los 5 volts. En este momento el pulsador no está accionado, está abierto, está como en el dibujo, y lo que estamos haciendo es medir 5 volts provenientes de la fuente del Arduino. ¿Por qué observamos 5 volts? Porque si hacemos el circuito equivalente de la fuente de alimentación que tiene el Arduino, la tenemos acá, aplicando Thevenin obtenemos la resistencia interna equivalente de Thevenin y la FEM de Thevenin. Esta tensión que se observa en los bornes es de 5 volts. Como el pulsador está abierto, medimos 5 volts. ¿Por qué? Porque la resistencia del voltímetro, la resistencia interna equivalente, es altísima, de más de 20 megohm. En serie con 1000 ohm y en serie con esta resistencia muy baja de equivalente de la fuente, la que predomina es la resistencia aplicada acá, la de más de 20 megohm, que es muchísimo mayor que cualquiera de estas dos sumadas. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia va a ser elevadísima, tanto como la tensión de Thevenin. ¿Por qué? Porque al circular, o sea, si hacemos toda la malla, tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión, en los resistores pequeños va a caer poca tensión, tanto en el de la resistencia equivalente como en el de 1000 ohms, y en el resistor de mayor valor va a caer la mayor tensión. Al ser toda esta resistencia en serie muy alta, de más de 20 megohm, la corriente que circula por acá es bajísima. Por lo tanto, una resistencia bajísima multiplicada por una corriente bajísima da una caída de tensión muy baja. Lo mismo pasa con 1 kilo ohm, pero una corriente relativamente baja con una resistencia muy alta da una caída de tensión muy alta. Y en este caso, la caída de tensión es la tensión de Thevenin, o sea, los 5 volts de fuente. Cuando accionamos el pulsador, acá presentamos un cortocircuito, o sea, una resistencia bajísima del orden de los miliohm. Por lo tanto, la corriente que va a circular ahora va a ser mucho mayor y prácticamente toda la caída de tensión se va a desarrollar en esta resistencia, que seguramente va a ser mucho más alta que la resistencia interna de la fuente del Arduino. Vamos a comprobarlo. Presionamos el pulsador y ahí obtenemos 0 volt. Lo dejamos de presionar y obtenemos 5 volt, o sea, la tensión a circuito abierto. Esto es equivalente a decir que mi dedo funcionaría como la corriente de base del transistor, la corriente apropiada para cerrar la llave que hay entre colector y emisor. Por eso nombré a estos terminales del interruptor como colector y emisor. Este pulsador actuaría mecánicamente de la siguiente forma. Mi dedo haría de corriente de base, que es la necesaria para cerrar el pulsador, o sea, la fuerza necesaria para cerrar el pulsador sería mi corriente de base. La aplico y ¿qué sucede? Cierra sus contactos y por lo tanto la caída de tensión en sus contactos es de 0 volt. ¿Cómo la estoy midiendo? A través de estos dos terminales del voltímetro. Y ahora vamos a ver qué sucede en lo que vendría a ser la carga, o sea, aquí, en el resistor de 1000 ohms. Debería suceder lo contrario. Cuando yo presione el pulsador debería caer toda la tensión de fuente. Vamos a comprobarlo. Conectamos en paralelo con la carga, o sea, con el resistor de 1000 ohms, el voltímetro,
Y ahí cuando estoy a circuito abierto, ¿qué sucede? No hay circulación de corriente, por lo tanto no hay caída de tensión en este resistor. Pero cuando accione el pulsador, van a caer los 5 volts. Ahí tenemos los 5 volts que caen sobre el resistor de 1000 ohms. Esto es equivalente a decir que cuando yo acciono el pulsador, estoy aplicando una fuerza al pulsador cerrando los contactos. En el transistor, ¿a qué es equivalente esto? Es a aplicarle una corriente de base que me cierra los contactos entre colector y emisor. Por lo tanto, cuando yo aplique corriente de base, o sea, cuando se sature el transistor, se cerrará esta llave, al igual que la llave mecánica. Por lo tanto, acá no va a haber caída de tensión o prácticamente muy poca tensión, y toda la tensión de fuente caerá en esta resistencia. ¿Cómo es eso posible? Justamente porque al cerrarse la llave, circula corriente y la menor resistencia va a provocar la menor caída de tensión. La mayor resistencia provocará la mayor caída de tensión. Vamos a ver qué sucede con el circuito PNP propuesto acá, que vendría a ser este. En el PNP, las circulaciones de corriente y las caídas de tensión son opuestas a la del NPN. Para eso planteamos este circuito con el pulsador hacia positivo y la resistencia hacia masa. Y medimos la caída de tensión sobre la resistencia, que vendría a ser la carga del circuito. Colocamos el positivo en un extremo del resistor, el negativo del multímetro a masa, y medimos la caída de tensión. Como la llave está abierta, como en este caso, la caída de tensión sobre la carga es 0, porque no hay circulación de corriente. Cuando yo accione el pulsador, la tensión se va a aplicar directamente sobre la carga, o sea, los 5 volts. ¿Por qué? Nuevamente, porque la resistencia que ofrece este pulsador al estar cerrado es prácticamente 0 o miliohmios, o sea, 0 no existe, eso es de algunos miliohmios. Por lo tanto, su caída de tensión al circular la corriente es bajísima. Toda la caída de tensión se va a aplicar entre este extremo, que lo llamé colector, y este extremo que lo llamo masa. Eso es respecto de la carga, pero ¿qué sucede respecto de la tensión colector-emisor? Yo había aplicado el terminal negativo, en este caso del voltímetro, en el emisor, y el terminal positivo en el colector. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el PNP, o sea, en el terminal colector del PNP aplico el terminal positivo del multímetro. O sea, sobre la resistencia conecto el positivo del multímetro. Y ahora, sobre la fuente de alimentación, sobre el positivo, conecto el negativo del multímetro. O sea, en el emisor conecto el multímetro. ¿Y qué me está apareciendo? Una caída de tensión negativa. ¿Por qué? Porque yo tomé como referencia el emisor. Puse el negativo del multímetro en el emisor. Si hago el circuito equivalente ahora de la fuente de alimentación con el transistor PNP conectado, tengo al positivo el emisor y al negativo el colector con la resistencia. Si yo mido entre colector y emisor, obviamente voy a medir una caída de tensión positiva negativa. Como tengo los terminales del multímetro al revés, me está indicando justamente que la caída de tensión no es en este sentido, sino negativo-positivo, o sea, en el sentido contrario. Y lo mismo pasa con el transistor NPN. La fuente de alimentación ofrece una resistencia equivalente de Thevenin y una tensión equivalente de Thevenin. Cuando yo no acciono el pulsador, o sea, cuando el circuito está abierto, ¿qué sucede?
no hay circulación de corriente, por lo tanto acá no hay caída de tensión, acá no hay caída de tensión. La caída de tensión esta queda aplicada entre estos dos bornes. O sea, circuito abierto, yo voy a medir esta tensión de alimentación. Lo mismo sucedía acá. Cuando yo tengo este circuito abierto, la caída de tensión que mido es la de fuente. ¿Por qué? Porque al no haber circulación de corriente por acá, acá no hay caída de tensión, o sea, la tensión es cero. Acá no hay caída de tensión, o sea, la tensión es cero. Quiere decir que la tensión que aparece acá es esta tensión interna de la fuente de alimentación. Desde el punto de vista de la lógica, vamos a ver en los siguientes videos cómo es cuando aplicamos un 1 a la base y obtenemos un 1 o un 0 según sea si es en la carga o entre colector emisor.